Mientras grabamos esto, el cielo de Teherán se está llenando de humo, no es un simulacro, no es una amenaza vacía, no es otro titular alarmista que se olvida en 2 horas. Esta mañana, 28 de febrero de 2026, Israel confirmó que lanzó un ataque preventivo contra Irán. Horas después, Estados Unidos anunció que se sumaba con lo que Donald Trump llamó operaciones de combate mayores. Y lo que vino después fue la respuesta más agresiva que Irán ha lanzado en toda su historia moderna. O a misiles iraníes cayendo sobre Israel, sobre bases estadounidenses en Qatar, en Bahrein, en Emiratos Árabes, en Kuwait. Explosiones en Dubái, sirenas en Jerusalén, el estrecho de Hormuz cerrado al tráfico marítimo. Esto no es geopolítica teórica. Esto está pasando ahora mismo y vamos a desglosarlo pieza por pieza para que entiendas exactamente qué está ocurriendo, por qué ocurrió y hacia dónde puede ir. Empecemos por el principio de esta mañana. A las 9:30 hora local de Teherán, un sábado que en Irán es día laboral, la agencia de noticias Fars reportó una serie de explosiones en pleno centro de la capital. Minutos después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que se trataba de un ataque israelí. Lo llamó ataque preventivo, destinado a eliminar amenazas contra el Estado de Israel. Los primeros impactos alcanzaron la zona norte de Teherán, en el distrito de Shemirán, donde se encuentra el complejo del líder supremo, Ali Khamenei. 7 misiles confirmados cayeron en esa zona. También fueron alcanzados edificios cercanos al Palacio Presidencial y al Consejo de Seguridad Nacional. La Fuerza Aérea Israelí informó después que había atacado 500 objetivos militares en el centro y el oeste de Irán, utilizando aproximadamente 200 aviones de combate, defensas aéreas, lanzadores de misiles, centros de mando. Una operación masiva ejecutada a plena luz del día. Y aquí viene lo que cambia todo. Poco después del anuncio israelí, el New York Times publicó que un funcionario estadounidense confirmó que ataques militares de Estados Unidos contra Irán estaban en curso. No era solo apoyo logístico, no era solo inteligencia compartida. Estados Unidos estaba bombardeando Irán directamente. Trump apareció en un video de 8 minutos publicado en Truth Social, donde dijo que Irán había rechazado cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares. Neon dijo que el objetivo era destruir los misiles iraníes, arrasar su industria misilística y aniquilar su armada. Y al final del video, se dirigió directamente al pueblo iraní y les dijo que cuando terminaran, tomaran el control de su gobierno, que la hora de su libertad había llegado. El Pentágono bautizó la operación como Furia Épica. Israel la llamó Rugido del León. Ahora, la respuesta iraní no se hizo esperar. Irán lanzó decenas de misiles balísticos en todas direcciones. Contra Israel, donde las sirenas sonaron desde Tel Aviv hasta Jerusalén y el sistema Cúpula de Hierro interceptó proyectiles sobre cielos azules. Pero también contra bases militares estadounidenses repartidas por todo el Golfo Pérsico. La base de Al-Udeid en Qatar, la base de Al-Salem en Kuwait, Al-Dhafra en Emiratos Árabes, la sede de la Quinta Flota en Bahrein. Explosiones se escucharon incluso en Riad, Arabia Saudita. Un dron iraní impactó en un barrio residencial de alta gama en Dubái. Por el aeropuerto internacional de Dubái, el más transitado del mundo para vuelos internacionales, suspendió operaciones de forma indefinida. La Guardia Revolucionaria iraní ordenó el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente 1/3 del petróleo que se transporta por mar en el mundo. Para ponerlo en perspectiva, cada día transitan por ese estrecho unos 21 millones de barriles de petróleo. Si ese flujo se interrumpe durante días o semanas, el impacto en la economía global sería inmediato y brutal. Esto, por sí solo, tiene el potencial de disparar los precios del crudo a niveles que no hemos visto en décadas y de generar ondas de choque en mercados financieros de todo el planeta. Y los números humanos son devastadores. La Media Luna Roja iraní reportó en las primeras horas 201 personas muertas y 747 heridas en 24 de las 31 provincias del país. Entre las víctimas, 85 estudiantes de una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan, alcanzada por un ataque israelí. 85 niñas. Eso no es un dato geopolítico. Es una tragedia humana que no debemos normalizar bajo ningún titular.
Del lado israelí, los servicios de emergencia reportaron 94 heridos por las explosiones. Israel declaró estado de emergencia, cerró su espacio aéreo y convocó una movilización masiva de reservistas, y de muchos de ellos desplegados hacia la frontera norte para disuadir cualquier participación de Hezbolá. Pero para entender por qué estamos aquí, necesitamos retroceder unas semanas. Porque este ataque no surgió de la nada. Es el resultado de un proceso diplomático que se fue deteriorando frente a los ojos de todo el mundo, mientras la maquinaria militar se iba posicionando como una sombra detrás de cada ronda de negociación. Cada gesto diplomático venía acompañado de un movimiento militar, y cada oferta en la mesa de negociación era seguida por un portaaviones más cruzando el estrecho. Y en ese juego de doble mensaje, la diplomacia iba perdiendo terreno frente a la fuerza. En enero de este año, Trump anunció que una armada estadounidense se dirigía a Oriente Medio. El portaaviones Abraham Lincoln, el Gerald Ford, varios destructores con misiles guiados. La mayor concentración militar estadounidense en la región desde la invasión de Irak en 2003. Washington presentó 3 exigencias a Irán. Primera, el fin permanente de todo enriquecimiento de uranio. Segunda, límites estrictos al programa de misiles balísticos. Tercera, el cese total del apoyo a grupos como Hamas, Hezbolá y los hutíes. Irán rechazó las 3. El 6 de febrero, las dos partes se sentaron a negociar de forma indirecta en Mascate, la capital de Omán. Irán ofreció limitar el enriquecimiento al 3.6%, indetener el enriquecimiento a nivel de arma durante 7 años y posiblemente reducir a la mitad su reserva de uranio enriquecido al 60%. A cambio, pedía el levantamiento inmediato de todas las sanciones. Estados Unidos quería algo completamente diferente: que Irán destruyera sus instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, que entregara todo su uranio enriquecido, 0 capacidad de enriquecimiento, sanciones levantadas de forma gradual, no de golpe, y un acuerdo sin fecha de expiración. La distancia entre ambas posiciones era un abismo. Y lo más revelador es que apenas horas antes del ataque, el ministro de Exteriores de Omán, que había estado mediando las conversaciones, declaró que las dos partes habían logrado un progreso significativo. Y horas después, los misiles empezaron a caer. Ahora, hay un punto técnico que es fundamental para entender por qué Estados Unidos insistía tanto en eliminar toda capacidad de enriquecimiento. Y es muy simple, pero tiene implicaciones enormes. El proceso para enriquecer uranio para energía nuclear y el proceso para enriquecer uranio para una bomba es esencialmente el mismo. Son centrifugadoras que giran. Para energía, giras hasta alcanzar un 3% de pureza. Para una bomba, giras hasta el 90%. Toma más tiempo. Pero es el mismo proceso, las mismas máquinas, las mismas instalaciones. No hay un botón que diga modo pacífico y otro que diga modo armamento. Es una cuestión de cuánto tiempo dejas girar las centrifugadoras. Irán tenía uranio enriquecido al 60%. No necesitas 60% para energía. 3, tal vez 5% es suficiente. La única razón para llegar al 60% es que desde ahí, el salto al 90% de grado armamentístico es relativamente corto. Irán siempre dijo que su programa era pacífico, que el líder supremo había emitido una fatua prohibiendo las armas nucleares. Pero esa narrativa se fue resquebrajando. Funcionarios iraníes, en más de una ocasión, dejaron escapar declaraciones que contradecían esa posición oficial. Y esas grietas fueron suficientes para que Washington argumentara que no se podía confiar en ningún acuerdo que dejara centrifugadoras girando en territorio iraní. Pero las grietas más profundas no están en la mesa de negociación, están dentro del propio régimen iraní. Y esto es quizás lo más importante de todo lo que voy a contarles hoy. En las semanas previas al ataque, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria apareció en medios estatales iraníes y admitió algo que nadie esperaba escuchar. Dijo que en todas las unidades, incluyendo el Ministerio de Inteligencia y las organizaciones de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, aún habían detectado un número significativo de personas en etapa de deserción. Dijo que les habían enviado advertencias, que los habían llamado a reuniones cara a cara, que a algunos los habían arrestado. Habló de 13.000 personas a las que se les enviaron mensajes de advertencia solo dentro de la Guardia Revolucionaria,
de una cantidad significativa de armas sin licencia confiscadas, de entre 1.000 y 2.000 armas descubiertas, o de 50 personas arrestadas por trabajar directamente con el Mossad israelí, y de otras personas detenidas porque estaban convencidas de que el régimen estaba en fase de colapso y ya estaban haciendo planes para lo que vendría después. Piensen en lo que esto significa. La Guardia Revolucionaria no es un ejército convencional. No es como el ejército de cualquier otro país que existe para defender sus fronteras. Su misión explícita es proteger la revolución islámica y al régimen que la representa. Es una fuerza ideológica antes que militar. Sus miembros reciben salarios superiores, tienen un estatus privilegiado, acceso a negocios, a contratos gubernamentales, a beneficios que el iraní común no tiene. Controlan sectores enteros de la economía iraní. Se supone que son los más leales, los que defenderían al régimen hasta la última consecuencia. Y el propio régimen está admitiendo en televisión estatal que miles de ellos están considerando desertar. En un país donde simpatizar con las protestas te puede costar la vida bajo la acusación de ser enemigo de Dios, que es la pena máxima sin juicio ni defensa, la acusación más grave que existe en el sistema legal iraní, aún así, miles estaban dispuestos a dar ese paso. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el estado real del régimen desde adentro. Las protestas de los últimos años, las que empezaron con la muerte de Mahsa Amini y que fueron aplastadas con brutalidad, no desaparecieron. Se transformaron, se infiltraron en las propias instituciones del Estado. Y eso es mucho más peligroso para el régimen que cualquier manifestación en las calles. Y la erosión no se limita a las fronteras de Irán, se extiende a sus aliados más importantes, a esa red de grupos armados que Teherán construyó durante décadas como su escudo estratégico fuera de sus propias fronteras. En las semanas previas al ataque, un miembro de Hezbollah declaró a una publicación francesa algo que resumía perfectamente la situación. Dijo que Hezbollah no respondería militarmente a acciones de Estados Unidos contra Irán, a menos que mataran al líder supremo. Es decir, el grupo armado que Irán financió durante décadas con miles de millones de dólares, el que Irán construyó como su brazo armado más poderoso fuera de sus fronteras, estaba diciendo públicamente que no iba a defender al régimen. Bombardeen lo que quieran, parece ser el mensaje, solo no toquen al tipo de arriba. Y tras el ataque de hoy, Hezbollah expresó solidaridad con Irán, pero no confirmó que se sumaría a ninguna represalia militar. El representante más fuerte del régimen no quiere pelear por el régimen. Ahora, tras los ataques de hoy, la situación está en un punto extremadamente volátil. Y hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento y que nadie puede responder con certeza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la operación duraría lo que fuera necesario. Fuentes informaron que los ministros del gabinete israelí fueron notificados de que la operación conjunta con Estados Unidos está diseñada para durar aproximadamente una semana. Pero Netanyahu también dijo algo más. Dijo que hay muchas señales de que el líder supremo ya no está con nosotros. No lo confirmó de forma definitiva, pero la implicación fue clara. Todo Israel lanzó unas 30 bombas sobre el complejo de Jamenei. Los reportes indican que estaba bajo tierra en ese momento, pero no en uno de los búnkeres diseñados para resistir ese tipo de ataque. El canciller iraní, Abbas Araghchi, dijo que hasta donde él sabía, Jamenei estaba vivo, pero cuando le preguntaron directamente sobre su estado en una entrevista, evitó responder. El canal Al-Mayadin, vinculado a Hezbollah, reportó que Jamenei estaba en la sala de operaciones dirigiendo la guerra. Nadie ha presentado pruebas definitivas en ninguna dirección. Lo que sí sabemos es que varios comandantes de alto rango fueron alcanzados. Reuters reportó que el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpor, probablemente fueron eliminados. Iran International reportó que el jefe del Consejo de Defensa, Ali Shamshani, fue asesinado junto con 4 altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia. El canciller Araghchi minimizó las pérdidas calificándolas como algo que no representaba un gran problema. Pero cuando pierdes a tus generales, a tus jefes de inteligencia y posiblemente a tu líder supremo en un solo día, decir que no es un gran problema suena más a desesperación que a fortaleza. La Agencia Internacional de Energía Atómica pidió contención para evitar riesgos de seguridad nuclear en la región, aunque aclaró que hasta el momento no se habían detectado impactos radiológicos.
Pues el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado a una reunión de emergencia solicitada por Rusia y China. Varios países condenaron los ataques. Omán los calificó de agresión ilegal. Pakistán pidió una detención inmediata de la escalada. Arabia Saudita condenó específicamente los ataques de represalia iraníes contra los países del Golfo. Emiratos Árabes lo llamó un momento histórico en el que los líderes mundiales habían fracasado en garantizar la estabilidad regional. Y el canciller iraní, en una entrevista exclusiva, dijo algo que resume la paradoja de este momento. Dijo que Irán estaba interesado en la desescalada, que si Estados Unidos quería hablar, sabían cómo contactarlos, pero que primero debían detenerse los ataques. Y añadió que sobre un cambio de régimen, eso era misión imposible. Mientras tanto, en el norte de Teherán, la gente hacía colas para comprar pan y agua embotellada. Los supermercados se vaciaban. Las estaciones de gasolina estaban abarrotadas. Las comunicaciones celulares estaban caídas en varias zonas de la capital. Lo que estamos viendo hoy no es simplemente un conflicto entre dos países. Es la ruptura de un orden regional que se mantuvo en equilibrio precario durante años. Un orden sostenido por la disuasión, por la diplomacia indirecta, por la ambigüedad calculada. Un orden donde cada actor sabía hasta dónde podía empujar sin cruzar la línea. Todo eso se acabó esta mañana. Las preguntas que quedan son enormes. Si Jamenei fue eliminado, el régimen iraní entra en una crisis de sucesión sin precedentes en un momento en que ya estaba fracturado desde adentro. Si sobrevivió, la presión para responder de forma masiva será insostenible. La capacidad de represalia de Irán ya se está desplegando, pero cada misil que lanza es un misil menos en su arsenal, en un momento en que su infraestructura militar está siendo degradada sistemáticamente. Los mercados energéticos globales están al borde de una convulsión con el estrecho de Hormuz cerrado, y las aerolíneas de medio mundo están cancelando vuelos a toda la región. Este es el tipo de evento que redefine décadas. No semanas, no meses, décadas. Y apenas estamos en las primeras horas. Lo que ocurra en los próximos días va a determinar si esto se contiene en una operación militar limitada o si se convierte en un conflicto regional a gran escala que arrastre a múltiples países. La posición de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, la reacción de los países del Golfo que ya fueron alcanzados por misiles iraníes, la capacidad real de Irán para sostener una campaña de represalia prolongada y, sobre todo, lo que ocurra dentro de las propias fronteras iraníes, donde millones de personas llevan años pidiendo un cambio que ahora podría llegar de la forma más violenta e impredecible posible. Todo está en juego. Vamos a seguir cubriendo cada desarrollo conforme vaya ocurriendo, con la misma rigurosidad y el mismo compromiso con los hechos. Lo que les pido es que se queden atentos, que no se dejen llevar por titulares sensacionalistas de ningún lado, y que entiendan que en momentos como este, la información precisa no es un lujo, es una necesidad. Si este contenido les resulta útil, compártanlo. Ayúdenos a que llegue a más personas que necesitan entender lo que está pasando. Nos vemos en el siguiente vídeo.